especializado en neumología está conectado con nosotros vía Skype. Usted acaba de escuchar las declaraciones hechas por el presidente de la República. Nos deben invitar necesariamente a la profunda reflexión porque nos acerca a la situación real que puede suceder si ya no está sucediendo, especialmente en la ciudad de Guayaquil, doctor Revelo. Si se presume, según el propio mandatario, entre 2.500 a 3.500 fallecidos solo en la ciudad de Guayaquil. Esto evidentemente nos preocupa y queremos preguntarle en primera instancia cómo debe entender entonces, en términos de su conciencia, la ciudadanía respecto de la gravedad de la epidemia o de la pandemia que golpea al Ecuador y al mundo. Bienvenido, muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Washington. Realmente estamos viviendo una situación dramática a nivel global con esta pandemia que está afectando a nivel mundial. A nivel mundial ya se ha pasado el millón de contagios. Actualmente tenemos 1.264.974 casos. Los países que se han incrementado también y los países que antes no estaban contagiados, antes no tenían la enfermedad, ya se ha diseminado 181 países con una mortalidad que se ha incrementado a nivel mundial igualmente, 50.975. En el país todos los médicos estamos preocupados por la situación que estamos pasando y principalmente la situación que está pasando la ciudad de Guayaquil, donde hay una alta mortalidad. En Quito se ha incrementado la situación de casos y debemos nosotros mantenernos en guardia. Necesitamos seguir teniendo el apoyo y la colaboración de todos los ciudadanos de que puedan entender que es importante permanecer en casa y eso también vamos a para evitar que siga diseminándose esta infección. Doctor Revelo, buenos días, le saluda Licenia Espinel. Hay una cantidad de casos ya confirmados, más de 3.000, y una cantidad similar de casos sospechosos. Ayer escuchaba a la secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, explicar que los casos sospechosos son personas a las que se les hizo las pruebas. Si tomamos en cuenta que son personas a las que se les hizo las pruebas y posiblemente den positivo, el número de contagios de estos 3.000 y pico se podría duplicar. Para ver, son cálculos estadísticos que tenemos en base a proporciones de relación de infectados. Muchas veces se puede tomar una relación de infectado de un infectado que puede contagiar 1, 2, son cálculos estadísticos que se está sacando creo que 1, 2, 2.5, por eso son las variaciones. Pero la realidad de la situación de cuántos pacientes vamos a tener infectados a nivel mundial no vamos a saber, porque es una diseminación que ya no es como era. En un principio se pensaba cuando empezó en la ciudad de Wuhan que era una transmisión directa de y la copia de un servicio básico con las debidas seguridades. Que tenemos en base a proporciones de relación de infectados. Muchas veces se puede tomar una relación de infectado de un infectado que puede contagiar 1, 2, son cálculos estadísticos que se está sacando creo que 1, 2, 2.5, por eso son las variaciones. Pero la realidad de la situación de cuántos pacientes vamos a tener infectados a nivel mundial no vamos a saber, porque es una diseminación que ya no es como era. En un principio se pensaba cuando empezó en la ciudad de Wuhan que era una transmisión directa de los animales. Luego se vio que había una transmisión entre persona y persona. Antes se tomaba en cuenta la situación de quienes venían de los países que estaban en persona. Antes se tomaba en cuenta la situación de quienes venían de los países que estaban infectados, principalmente de China, luego España e Italia, que es lo que pasó acá en nuestro país, que vinieron de España, vinieron de Italia, y son casos que han ido diseminándose. Pero al no tener la situación, un cerco adecuado epidemiológico, la gente no hizo. Ese cerco salió a pesar de no tener sintomatología, pensando que está bien, pudo haber transmitido de esa manera. Entonces ahí
epidemiológico, la gente no hizo ese cerco, salió a pesar de no tener sintomatología, pensando que está bien, pudo haber transmitido de esa manera. Entonces ahí tenemos un caso N de poder determinar cuántos casos efectivamente tenemos de coronavirus y cuántos son en la situación que son asintomáticos. Entonces, lo que sí tenemos la situación de los casos que se han visto, se han detectado que son sintomáticos y no dan positivos para la prueba de coronavirus, la prueba de PCR. Ahora, usted como doctor especialista en neumología, es bueno que la gente sepa y usted le indique en términos técnicos por qué es que este virus primero ataca a los pulmones y cómo es que en un momento determinado uno que puede estar contagiado comienza a sentir que en efecto sus pulmones están siendo atacados ya por el virus, porque evidentemente hay otro tipo de enfermedades que le dan también deficiencia respiratoria, dolor del cuerpo y etcétera, ¿no? Que son las gripes comunes. Hace falta tener este conocimiento, doctor, para que inclusive la gente acuda de manera inmediata, porque hay mucha gente que se queda en casa con estos síntomas y no pasa nada y sigue contagiando a toda su familia. ¿Qué nos puede decir? Correcto, hay que hablar de la situación de lo que es coronavirus, como se está conociendo en la parte normal de esta afección. Bueno, ahí parece que se nos desconectó. Sí. Ahí estamos, parece que estamos ahí. Ya estamos intentando, estamos conectados vía Skype desde su teléfono celular y claro, la señal a veces del internet pues dificulta este nivel de conexiones, ya nos ha pasado. Estamos en vivo, estamos en esta dimensión virtual y obviamente puede suceder aquello que nos acaba de suceder. Ojalá logremos reconectarnos con el doctor Robert Revelo. Él es especialista en neumología. Importante que un especialista de esta categoría pues nos oriente, ¿no, mi querida Liz? Así es, que nos diga cómo es este cuadro infeccioso, cómo se desarrolla, cómo alertar cuando estamos con él. Dios no permita que los casos sigan reproduciéndose como él lo dice, pero mira que dijo algo muy importante y muy preocupante a la vez, porque dice que es imposible ahora determinar cuántos casos de contagio pueden darse, tomando en cuenta que una persona puede contagiar a 2 o 3 y peor si es asintomática. De allí la responsabilidad de quedarse en casa. Claro, y yo te quiero cerco. contar que por acá, por el sector en el que yo vivo, que es casi la mitad del mundo, hay gente que todavía está saliendo. Hay gente en las calles de San Antonio de Pichincha. Lo tenemos ya nuevamente al el doctor Revelo. Usted nos estaba dando a conocer cómo, de la pregunta que hizo Guacho, cómo es que el virus ataca directamente los pulmones y qué síntomas debe tener una persona para darse cuenta que está en esa fase de la enfermedad. Correcto. Muchas gracias. Pasó algo en la comunicación que se perdió, pero la recuperamos nuevamente. Qué bueno. La parte de los coronavirus han existido anteriormente, se conoce desde los años 60, afectando principalmente a animales. Hay varias familias de coronavirus, desde alfa hasta la beta, pero el que nos está afectando ha empezado a afectar a nivel de la humanidad más dos principalmente, porque han afectado en forma de resfriados, han estado presentes en los resfriados, pero en forma grave se nos ha presentado las neumonías que tenemos del SARS coronavirus del año 2002, ¿sí? Que con un 10% de mortalidad, y el MERS coronavirus, que es el coronavirus del Medio Oriente, con un 35% de mortalidad, que eso felizmente no se diseminó, a diferencia de este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el nombre que le pone ya la Organización Mundial de la Salud, que produce la enfermedad del coronavirus, la COVID-19. Se transmite efectivamente más principalmente por la vía aérea, ¿sí? Este coronavirus tiene un ARN, entonces no tiene un núcleo completo y está cubierto con una cápsula que es más de lípidos y unas pequeñas espículas igualmente de proteínas. Entonces, la persona que está enferma al toser
va a diseminar estas partículas y puede llegar hasta los 2 metros. Pero no y puede contagiar la situación de la conjuntiva, la boca, o ingresar directamente a la vía aérea. Y esta forma como llega a la situación del contagio. De ahí la parte de pedir, si salen y van al supermercado, que los días que van, tienen que ir con su mascarilla, protegerse y también con los guantes, porque estas partículas, además de diseminarse en el aire, van a caer y va a ir al piso, va a ir a las manillas y van a quedar ahí, que duran horas estando ubicados en ese lugar. Si una persona toca la manilla al abrir la puerta, se va a contagiar, ya tiene el virus, y si se rasca la nariz, se lleva los dedos a los ojos, se va a contagiar. De ahí lo importante que es la situación del lavado de manos. El lavado de manos siempre, el jabón va a romper esta capa de lípido que tiene el virus y con el lavado, con el agua se va a barrer esto. Entonces esa es la gran medida, siempre mantener la situación de lavado de manos con agua y jabón durante unos 10 segundos. Si no se dispone del agua y el jabón, tenemos la situación desde el gel, del alcohol gel, que también nos ayuda a prevenir, y utilizar la parte de las mascarillas. Cuando el virus llega, tiene un tiempo de incubación que es de 1 a 10 días. Al 5.º día puede presentar la sintomatología o no puede presentar, pero en ese periodo antes de que sea sintomático, ¿cuáles son los síntomas? Fiebre, tos, falta de aire principalmente, pero se ha visto ya que hay sintomatologías precoces antes de los síntomas que puede presentar una dificultad para percibir los olores o sentir el gusto, que son precoces. Si una persona tiene esa sensación de que no percibe los olores, no tiene ningún gusto, ya tiene que preocuparse igualmente. Entonces, al 5.º día ya tenemos la situación de infección, y tomar en cuenta que hay un 80% que va a estar asintomático, que no va a tener síntomas, pero sin embargo va a transmitir el virus. Entonces, si no tiene síntomas, no va a tener tos, pero si está conversando con una persona cerca, puede transmitir esa parte del virus, o puede el virus igualmente, como está eliminando, caer en la superficie y contagiarse de esa manera. El pulmón son los receptores que tienen las células pulmonares angiotensinadas. Días. Al 5.º día puede presentar la sintomatología o no puede presentar, pero en ese periodo antes de que sea sintomático, ¿cuáles son los síntomas? Fiebre, tos, falta de aire principalmente, pero se ha visto ya que hay sintomatologías precoces antes de los síntomas que puede presentar una dificultad para percibir los olores o sentir el gusto, que son precoces. Si una persona tiene esa sensación de que no percibe los olores, no tiene ningún gusto, ya tiene que preocuparse igualmente. Entonces, al 5.º día ya tenemos la situación de infección, y tomar en cuenta que hay un 80% que va a estar asintomático, que no va a tener síntomas, pero sin embargo va a transmitir el virus. Entonces, si no tiene síntomas, no va a tener tos, pero si está conversando con una persona cerca, puede transmitir esa parte del virus, o puede el virus igualmente, como está eliminando, caer en la superficie y contagiarse de esa manera. El pulmón son los receptores que tienen las células pulmonares angiotensinadas. Ya tiene que preocuparse igualmente. Entonces, al 5.º día ya tenemos la situación de infección, y tomar en cuenta que hay un 80% que va a estar asintomático, que no va a tener síntomas, pero sin embargo va a transmitir el virus. Entonces, si no tiene síntomas, no va a tener tos, pero si está conversando con una persona cerca, puede transmitir esa parte del virus, o puede el virus igualmente, como está eliminando, caer en la superficie y contagiarse de esa manera. El pulmón son los receptores que tienen las células pulmonares receptores de angiotensina 2, los que captan
que le van a llegar el virus a las células pulmonares, también tenemos receptores a nivel intestinal. Si llegan a nivel, como es un virus, no puede replicarse por sí solo, entonces ataca la célula pulmonar, ingresa a la célula y empieza a reproducirse. Y al empezar a reproducirse va a destruir la célula y empieza a infectar no solamente la situación de la parte pulmonar, sino que en estado grave llega a afectación multiorgánica. Hay casos de pacientes que estamos viendo también que tienen una presentación de diarrea, porque en el intestino también se presentan estos receptores. Entonces, estar atento a la situación de esta clínica. De ahí lo importante, por lo que acabo de explicar, el por qué tenemos que lavarnos las manos y el cuidado y la situación de lavarse las manos con agua y jabón y al llegar a la casa, igualmente sacarse el calzado, sacarse la ropa, los baños, porque hay grupos que son susceptibles, los adultos mayores de 60 años, las personas que tienen diabetes, tienen hipertensión pulmonar, igualmente se debe tener ese cuidado. Eso. Bueno, Qué sí, miedo, doctor, qué miedo. qué miedo, la verdad, qué miedo. Y más que todo, el miedo nos invita, nos debe invitar, porque todos debemos tener miedo, la verdad, hay que tener miedo, no entrar en pánico, pero hay que tener miedo para que podamos tomar conciencia y hacer lo que nos acaba de comentar el doctor Robert Revelo, a quien le agradecemos, se nos agotó el tiempo, doctor. Muchas gracias, son consejos muy prácticos, importantes, que lo hace una persona que conoce del tema. Gracias por haber atendido esta llamada. Quisiera de pronto un poco, ¿no? Si bien la situación, lo que dice Guayo, la parte del miedo, si bien se está en hacinamiento, a veces no se sabe qué hacer y eso causa estrés. Entonces, la gente que trate de buscar la información por medio de los canales que son válidos, porque hay mucha información que causa terror, uno que conoce y ve información que causa terror, y hacer actividades. Muchas veces se recomienda, como se dijo también, las recomendaciones que da la organización, el hacer el ejercicio, pero como no puedo salir. Pero hay actividades, si le gusta la música, ponga música, lo que le guste, de cualquier ritmo y empiece a bailar con su familia. La oración, el ser positivos, el estar positivo, el mantenernos positivos, nos mantiene nuestras defensas elevadas. Pero si estamos deprimidos, estamos estresados, nos baja la defensa. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Revelo, por sus Nos vamos, consejos. Liz. Nos vamos, ya nos despiden, nos fuimos. Que tengan una excelente jornada.